Capítulo 20. Elizabeth dobló la última carta de Jane, pensando en cuánto disfrutaría ella misma de una reunión pública en Londres, aunque solo fuera para ver a más personas practicar su estudio del carácter. Seguramente había un montón de asistentes ridículos que superarían incluso a su madre con un vestido de seda ridículamente brillante, rivalizando con el de la señorita Bingley. Por lo que había deducido de la incesante charla de Lidia, Almax estaba fuera de su alcance, pero eso no tenía importancia, ya que ese lugar no admitía a nadie de una familia con experiencia en el comercio, como los Bingley. Sin duda el señor Darcy no tendría ningún problema en ser admitido, pero apenas podía imaginar un lugar donde se sintiera más miserable. A pesar de la paciencia o la falta de ella, al llegar a Grangershurst Street con su padre 2 días después de la asamblea, finalmente le contaron cómo había sido la reunión según 2 informes contradictorios, uno de Jane y otro de su madre, que ningún Bingley estuvo presente y que Kitty y Lydia habrían disfrutado enormemente de las festividades de la noche, eran los únicos detalles coincidentes en los relatos. Ninguna de las dos podía ser precisa respecto al grado en que Jane era notada. Según la señorita Bennet, no había nadie tan admirada como Jane en toda la sala, pero la compañía de desconocidos y el ruido del salón de actos pronto la irritaron. Jane dijo que no bailaba más que los demás y que la pasaba bastante bien, incluso rodeada de desconocidos. No había ninguna pareja en particular a la que disfrutara más que a los demás. Ni siquiera recordaba sus nombres. La comida no era fuera de lo común, pero también muy adecuada y refrescante. Según esos mismos informes, ninguna de las dos incluyó ninguna observación sensata o crítica de la compañía en general ni de ninguno de sus miembros. En general, no hubo nada destacable en ninguno de los relatos de los entretenimientos de la noche, ya que revelaron más sobre el narrador que sobre el evento en sí. Elizabeth esperaba con ansias la visita al museo prevista para el día siguiente, ya que sería una oportunidad no solo para ver las maravillosas exhibiciones, sino también a los demás visitantes. Los objetos eran fascinantes, pero nada captaba más su atención que las pequeñas locuras observables, inevitables en cada persona. Tanto Jane como su madre expresaron su decepción con los Bingley, aunque en privado, coincidiendo en que Caroline había dejado muy claro que no valoraba en absoluto la conexión. Jane se esforzó valientemente por no dejar que su crueldad la afectara, mientras que la señora Bennet se quejaba sin cesar. Capítulo 21. Día en el museo. Tras desayunar, el grupo se dirigió al Museo Británico. Era más maravilloso de lo que Elizabeth había imaginado, y ella y Jane a menudo tenían que ponerse al día tras pasar más tiempo que sus compañeras admirando las exposiciones. El señor Bennet estaba fascinado intelectualmente por la piedra de Rosetta expuesta, y la señora Bennet sentía una curiosidad morbosa por los rituales egipcios de momificación. Se especulaba sobre las propiedades beneficiosas del polvo de momia, pero Elizabeth estaba segura de que se habían exagerado enormemente. Su tío coincidió, afirmando que por cada hombre de negocios honesto, había al menos 3 que no vendían más que aceite de serpiente. La señora Bennet, por supuesto, argumentó que no tenían forma de saberlo. Jane parecía estar de relativamente buen humor, y Elizabeth no estaba dispuesta a perturbarlo, hablando de conocidos anteriores y del trato despreciable que le daban a su querida hermana. Tras pasar un buen rato en el museo, regresaron a casa. Jane y Elizabeth se despertaron bastante temprano al día siguiente para dar un paseo por el parque y estirar las piernas anticipando un largo día de viaje a Kent. Por el camino, tras hablar de asuntos intrascendentes, Elizabeth abordó el tema. No debes sentir que no tienes otra opción que aceptar al señor Collins, ¿sabes? ¿Y qué otra opción ves para mí, Lizzie? Todos mis sueños tontos han demostrado ser solo eso, sueños. Nuestra realidad no se forma por la que queremos, sino por la que hacemos con lo que nos dan.
Mi decisión es mía y la tomaré con los ojos bien abiertos. Ahora, te lo ruego, no hablemos más del tema. Capítulo 22. No es una mujer que pueda ser contradicha. Tras salir de Crazy Short Street, en el carruaje que su esposo y Lizzie habían llegado 2 días antes, la señora Bennet indicó al conductor que se dirigiera a Longbourn. Poco después, casi sin darse cuenta, le dio la dirección para visitar a Caroline y decirle lo que pensaba. Jane no había dicho mucho, pero su madre pudo percibir el dolor y la sincera pena de su hija. Sabía que aún no era el horario de visitas. Esperaría todo lo que hiciera falta. El señor Bingley se estaba instalando en su casa alquilada en Londres tras pasar un mes en Darcy House, principalmente para escapar de sus hermanas y sus visitas sociales. No había estado de humor para estar en compañía desde que se unieron a él, y de hecho le disgustó bastante enterarse de su rápida partida de Netherfield y la naturaleza de sus despedidas. Escribió a Sir William Lucas para aliviar el dolor de la descortesía de sus hermanas. Claramente el dinero que su padre había gastado en el seminario para señoritas se había malgastado, aunque el señor Bingley no tenía claro si era culpa de los profesores o de que sus hermanas fueran sus alumnas. Sabía que ambos tenían una voluntad fuerte, lo cual en sí mismo no era malo, aunque la mayoría no lo considerara una cualidad deseable en una dama de buena cuna. Estaba en la sala de estar, disfrutando del escaso sol que se filtraba por las cortinas abiertas, esperando el correo antes de intentar atender cualquier asunto en su estudio sin ventanas. Tras haber salido de Darcy House el 21 y haber pasado los últimos 3 días intentando no deprimirse demasiado, estaba aún menos de humor para que lo dejaran solo, con sus pensamientos y deseos. Algo que nunca podría suceder. Sabía que no todas las jóvenes tenían la misma libertad de elección que él les permitía a sus hermanas, y aún menos tenían la voluntad de ir en contra de los evidentes deseos de sus padres. Seguramente la dulce Jane no dudaría en someterse a lo que él hiciera más felices a sus seres queridos, a pesar de sus propios reparos. Él había pensado que ella se había sentido genuinamente feliz, aunque un poco recatada al demostrarlo, al observar sus crecientes atenciones, y de hecho puede que estuviera contenta, pero no era porque lo amara, era porque era un ángel. El ama de llaves entró y anunció a la señora Bennet, quien antes de que la criada terminara, irrumpió en la habitación con la mirada encendida. Ahí estaba una mujer con la misma voluntad que sus hermanas. Quizás de ahí provenía que la vena de la señorita Elizabeth, que Caroline hipócritamente llamaba independencia engreída, que él siempre había encontrado encantadora en otras y algo intimidante en sus propias hermanas. A pesar de su semblante tempestuoso, la saludó con calidez y sinceridad, aunque no sin cierta culpa y temor oculto. No era un desconocido para una mujer en pie de guerra. La señora Bennet omitió las formalidades de devolverle el saludo y de hablar del tiempo y la salud de sus respectivas familias. En cambio, rechazó sentarse y sirvió en toda su estatura. No era una mujer alta, pero el mensaje que transmitía no por ello fue menos efectivo. Bueno, señor Bingley, ni siquiera se digna visitar a Jane en las 2 semanas que llevamos en Londres. Seguro que su hermana, que es una criatura rencorosa, le contó sus escasos encuentros con mi hija. Caroline es demasiado orgullosa como para librarse de esa relación cuanto antes. Su dote no la pone por encima de la hija de un terrateniente, por mucho que su orgullo equivocado la haga creer. La señora Bennet pasó por alto la expresión de sorpresa e incluso frustración en el rostro del señor Bingley. Intentó responder, pero fue interrumpido de inmediato. De nuevo algo a lo que estaba demasiado acostumbrado. Además de este insulto, ni siquiera tuviste la indecencia de despedirte del vecindario, y mucho menos de mi hija. ¿Qué habrías querido decir con eso? Irte antes de que nos levantamos, después de haberla acompañado por segunda vez en un baile de tu propia casa.
o al menos en la propiedad que tienes alquilada. Si puedes estar cómoda en una casa que solo alquilas, mucho mejor, de hecho. Debe ser lo único que has conocido. Oh, siempre diré que maltrataste a mi hija, y si yo fuera ella, no lo habría tolerado. No me gustaría ver a mi querida Jane con un joven tan indigno. Habría sido la esposa y madre más amorosa, y de hecho lo seguirá haciendo. Tu breve influencia en su vida pronto será solo un recuerdo fugaz. Su corazón sanará, no gracias a ti ni a los tuyos. Sus posibilidades son tan buenas como siempre, e incluso mejores, ya que están casi decididas. Quería asegurarme de darle la oportunidad de elegir con quién pasar el resto de su vida, pero no pudo ser. Sin embargo, me alegra mucho saber que pronto podrá ser la señora de Longbourn cuando mi querido esposo fallezca, como todos debemos hacer. Será mucho más feliz de lo que tú podrías haberla hecho, con tu carácter voluble y tus decisiones precipitadas. Nunca fuiste digno de ella, aunque todavía llore tu abandono cuando crea que nadie pueda oírla. No puede engañar a su propia madre con sus intentos de serenidad. Estoy segura de que pronto recuperará la paz. Se va a Kent para conseguir la aprobación de una dama tan ajena a tu círculo que no merece la pena mencionarlo. El hijo mayor de un rico comerciante no es nada comparado con un clérigo con una protectora tan condescendiente, independientemente de si tu comportamiento y tu rostro le dan ventaja. Él le será tan devoto como tú has demostrado ser incapaz de serlo. Doy gracias a Dios de que se enterará de tu debilidad antes de casarse contigo, de lo que solo se puede escapar mediante la muerte o la pérdida. Quizás ella experimente eso antes que otros. Mi consuelo es que morirá con el corazón roto, y entonces lamentarás lo que has hecho. Fue bastante difícil seguir esta diatriba y el impacto que pretendía tener en sus decisiones, pues en un momento la señora Bennet parecía decir que Jane estaba mejor sin él, mientras que al siguiente decía que su hija tenía el corazón roto. La señora Bennet salió de la habitación y luego de la puerta principal antes de que él pudiera confiar. Entonces lo comprendió. Un corazón roto. Ella lo había amado. Seguramente una madre lo sabría mejor que un observador desinteresado como Darcy. Pero ¿qué había querido decir con que Jane está prácticamente establecida? Quizás sería mejor no tomar esta decisión tan precipitadamente como solía hacerlo, ni consultar a sus guías habituales. ¿Qué hacer?